regalado esto al entrar, no sé si lo habéis recibido ahí, que es la toalla del bañador. Bueno, este año creo que estamos justos de presupuesto, pero luego os invitaremos, ¿no? Y, oye, gracias Ana, Carlos, todo el equipazo, un año más aquí, es ya un clásico. Yo pensaba que a estas alturas del año se suele hacer cuesta arriba, ¿no? La gente está ya con jornadas muy largas, se hace un poco la espera, ¿no?, de esas vacaciones y cuando os pase esto, cuando se haga cuesta arriba es que os falta norte, veniros aquí, hace falta un curso como este todos los veranos para invitaros. Y hoy es una charla con amigos, este espacio, la verdad que tenía cafés pendientes, los tengo todos los años y con Alberto ya hace tiempo que nos conocemos y con Jero tenía pendiente la visita a Cantabria y este panel era la mejor excusa, ¿no?, para juntarlos aquí, para hablar del poder de lo local, que la verdad que es algo que nos mueve y bueno, vamos a fluir un poco en la conversación y bueno, os presento muy brevemente, seguro que Alberto igual lo tenéis un poco más fichado en el Impact Hub. Viene con 3 sombreros, ¿no? Por un lado el sombrero de consultoría, proyectos, asuntos públicos del Impact Hub Madrid, por otro lado el sombrero de la red global, ¿no?, en ese board, ¿no?, en ese como miembro del consejo, y por otro lado, que por cierto acaba de llegar de la reunión anual y yo creo que hoy saldrá ese tema, y por otro lado como emprendedor, documentalista, ciclista, que también nos contará un poco. Entonces, y un negocio familiar muy bonito en torno al vino, que yo creo que también es un poco el foco local que vamos a poner en esta mesa. Y con Jero, la verdad que representando ahí a la Junquera, que es un Fórmula 1 de la regeneración en España, no mucha gente lo conoce, se conoce a veces mucho más afuera que adentro, ¿no? Y yo, bueno, pues decirte, Jero, que lo redescubrí en un documental de Patagonia, ¿no? Ya que Patagonia está poniendo el foco en un proyecto de Murcia regenerativo, no menos que me sorprendió, ¿no? Y dije, joder, Jero, hay que invitarlo, tiene una parte de academia muy potente. Y vamos a empezar por ahí, ¿no? Si quieres, Alberto, cuéntanos un poco de qué se cuece en una asamblea del Impact Hub a nivel global con representantes de todo el mundo y con este foco, ¿no?, que veníamos conversando en el coche. Vale, pues nada, gracias. Lo primero a ti, Óscar, por invitarnos, siempre liando a todo el mundo y al final siempre terminamos todos aquí en Cantabria, así que son buenas noticias, ¿no? Bueno, efectivamente yo vengo de la Asamblea General de la Red Impact Hub, ha sido en Armenia este año. No sé si conocéis, la Red Impact Hub es una de las redes de emprendimiento pues, más grandes del mundo, emprendimiento de impacto. La red está en 130 Impact Hubs a lo largo de 70 países en los 5 continentes, además. Y tenemos un modo de gobernanza que además es original, es caso de estudio en Stanford, en el que, bueno, pues una vez al año nos reunimos en un país del mundo durante pues, prácticamente una semana, algo más. Funcionamos con plenarios para tener un diagnóstico global de cómo está la situación del emprendimiento y la economía de impacto, para luego tener un aterrizaje local de modelo de impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, vengo justo de la semana pasada, estaba en Armenia y yo creo que para hablar de lo local también primero hay que hablar de lo global, ¿no?, de lo que está pasando desde el punto de vista geopolítico, económico a nivel global. Y precisamente, pues bueno, pues lo que nos hemos encontrado es un mundo que está en regresión democrática. Es la realidad, o sea, muchos de los compañeros con los que he compartido la semana están amenazados o casi en proceso de detención prácticamente en varios países en los que hace 10 años había una democracia más o menos consolidada y una situación digamos, de acción y reacción, ¿no? Es decir, una situación en la que en los últimos 20 años hemos progresado mucho en muchas cosas, cambiando el mindset de muchas lógicas, ¿no?, y de muchas personas, y ahora mismo pues tenemos una cierta reacción, ¿no? Y esa reacción la estamos viendo todos en la tele, con determinadas figuras globales y políticas activas, ¿no? Y este es el contexto en el que nos movemos, ¿no? ¿Y qué es lo que...? O sea, han pasado muchas cosas durante esa semana, ha habido mucho tiempo para hablar de todo, pero ¿cuál es una conclusión que a mí me gustaría resaltar? En tiempos donde hay mucha crispación en lo global y hay mucha incertidumbre y volatilidad,
el sistema, entendido desde la lógica de teoría de sistemas, tiende a descentralizarse, a no depender de nodos, a descentralizarse para poder actuar de alguna manera, de una manera mucho más resiliente. Y esto es precisamente lo que estamos ahora mismo en Impact Hub. Estamos volviendo de alguna manera a bajar la capa de las gobernanzas hacia lo local. Y también estamos, y para esto seguro que Tomás, Carmen, nos podéis echar una mano, estamos hablando mucho de esperanza. Estamos hablando mucho de para nada tirar la toalla, o sea, estamos muy por delante, hemos hecho millones de cosas todos juntos y ahora estamos en una fase de consolidación en la que hay reacción y es completamente normal y entendido con perspectiva. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y entonces qué pasa en lo local, no? Y ya con esto... Genial. Bueno, le dejamos el micro a Jero. Jero, a mí me gustaría un poco que nos cuentes cómo llegas allá a este rincón de Murcia, una finca de 1000 hectáreas, ¿no? 1100 hectáreas, y cómo es posible, ¿no?, poner al servicio estas herramientas, ¿no?, para la regeneración y la restauración de ecosistemas, y cómo lo estáis abriendo al mundo, ¿no?, con esta Regeneration Academy y todos los proyectos que se cuecen ahí. Genial, buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. Lo que más me insistieron fue entrar al bañador, así que no hablamos mucho sobre qué vamos a hablar o qué va a ser el tema, pero creo que la parte del bañador fue muy insistente, así que yo cumplí mi misión, exacto, yo lo traje. Bueno, nada, para contextualizar un poco, La Junquera es una finca que tiene 1100 hectáreas, que está en el sur de España, está en Murcia. Es una finca histórica de un chico, familia de Madrid. Y más o menos hace 15 años el dueño, Alfonso, empezó a cambiar el manejo de la finca y a partir de ahí se iniciaron montones de proyectos, que uno de esos es el que participo yo, que es una fundación que está ahí arriba, que es Regeneration Academy, que somos la parte como más académica de formación dentro de la finca. Dentro de este cambio que se hizo en la finca también se apostó a hacer cosas locales, digamos, dentro del espacio de la Junquera, que hay un pequeño pueblo que quedó despoblado después, más o menos en 1960, 1970, y se empezó a reconstruir un poco el pueblo, se hicieron edificios, se hicieron un par de casas, ahora tenemos un centro educativo bastante grande, tenemos oficinas, y a partir también de todo este cambio, como comentaba antes, se armó una fundación, que es la parte de academia, que hoy en día trabajamos con proyectos europeos, con universidades europeas y muchas universidades de España también, en formación tanto desde estudiantes, desde secundario, universidades, a también formación de agricultores muchísimo, y también de empresas y corporaciones. Entonces es un lugar que está en el medio de la nada. Si se fijan en el mapa tienen que poner la Junquera Murcia, no la Junquera porque sale la Jonquera de Cataluña. Pero es un lugar que está en el medio de la nada. Pero bueno, a pesar de eso, vienen casi por año entre, no sé, 1000, 1500 personas seguro que pasan por año por la Junquera mínimo. Y en gran parte es porque estamos ahí y hacemos cosas ahí. Y tenemos todas las semanas actividades de toda índole. Entonces, bueno, es un lugar que se apuesta mucho también a lo local y a la integración con lo local, con los pueblos que hay alrededor, con las pedanías que dependen de la ciudad mayor que es Caravaca. Y tenemos una serie de proyectos que tal vez podemos charlar después que también están apostando a no solamente hacer cosas dentro de la Junquera y entre nosotros, sino también ya salir por fuera y expandirlo. Pero bueno, creo que nada, hay muchas cosas para charlar. No, buenísimo. Alberto siempre tiene un ojo en el telescopio, otro en el microscopio, ¿no? Y me encantaría bajar a ese microscopio, a ese proyecto familiar, ¿no?, de esta bodega, de lo que es una espita y de lo que ha vivido bueno, Tierra de Campos, ¿no?, en junio con este pequeño proyecto, pero muy importante, ¿no?, para el tema que nos convoca. Si quieres, cuéntanos un poco. Claro, sí. Antes de nada también decir, Jero dice que está en mitad de la nada aquello, pero la realidad es que habéis demostrado que es un proyecto, pues que es una referencia internacional y que es un modelo, ¿no? Y la obsesión es cómo aceleramos esto, ¿no? Cómo conseguimos acelerarlo, ¿no? Conectando lo que viene desde arriba con lo que sube desde abajo, ¿no? Las dos partes son absolutamente necesarias. Una no puede funcionar adecuadamente sin la otra, ¿no? Cómo conectamos todo lo que está pasando en lo global, todos los instrumentos globales,
para la transformación con todo el poder de lo local y la activación local. Y en ese sentido, Óscar, que es de buen vivir y le encanta el vino, pues me ha pedido que le comente un proyecto que empecé pues justo al regresar de América Latina. Estuve pues más de 12 años trabajando en cooperación en diferentes sitios y al volver a Europa llamé a mi hermano y le dije: oye, tío, papá, que es de Tierra de Campos, de Palencia, de la zona palentina, y que nosotros tenemos allí familia, tenemos un pueblo al que no vamos desde hace 2 décadas y en el cual tenemos una pequeña bodega que lleva 60 años cerrada, que se está cayendo, que ya nadie la quería, y que está inserta en una de las zonas más despobladas de España, que está sufriendo más despoblación y también más pobredumbre. ¿Cómo conseguimos conectar con eso, ¿no? Llamé a mi hermano y mi hermano me dijo: ¿y por qué no hacemos vino? Entonces, esa pregunta tan sencilla, claro, joder, pues tenemos una bodega, pues ¿por qué no vamos a hacer vino, no? En un principio, en el pueblo, un pueblo de 14 personas censadas, pues levantó muchas suspicacias, pero bueno, muchos de ellos nos empezaron a apoyar. Lo primero que hicimos fue buscar viñedos y no había. Y la siguiente pregunta fue: ¿cómo es posible que una tierra que tiene literalmente docenas de miles de bodegas excavadas en la tierra no tenga ni un solo viñedo en la superficie? Entonces, la siguiente pregunta fue empezar un proceso de investigación con las personas mayores, aquellas personas que recordaban haber pisado uva, y nos contaron muchas cosas relacionadas con la reforma agraria de los años 60, la introducción de la máquina en los campos y el descepado de los mismos para dar paso al grano, ¿no? Entonces, casi nos cargamos de responsabilidad, porque lo que hicimos fue iniciar un proceso de documentación para no perder esa tradición, que ha terminado en un documental, que estamos en ello todavía, pero que lo que ha buscado ha sido trabajar en comunidad con aquellas personas que recuerdan haber pisado uva y que recuerdan el método tradicional de Tierra de Campos, y conectarlo con la ciudad, con mucha gente que ha venido de diversas ciudades de España para conocer el mundo del vino y hacerlo con sus propias manos. Hoy en día esto, 3 años después, es una realidad. Nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto de innovación social pura, en el que producimos vino todos los años, lo hacemos sin máquina, sin intervención alguna de electricidad, vendimiamos con nuestras manos, pisamos con nuestros pies, decantamos sin filtros, lo decantamos con la paciencia y las heladas y embotellamos a mano. Y conseguimos algo en el que realmente lo menos importante de todo es el vino. Conseguimos una comunidad que se moviliza y que tiene un propósito, ¿no? Y nuestro sueño, todo el mundo tiene un sueño, pues es recuperar esa tradición vitivinícola, popular, muy centrada en la lógica comunitaria de ayudarse los unos a los otros en Tierra de Campos. Y bueno, yo quería traer este pequeño ejemplo, ¿no? Porque yo creo que en lo local encontramos esos valores universales que tanto necesita el mundo hoy, ¿no? Y voy a hacer una parada para citar al doctor Enrique Diego Madrazo, que muchos conoceréis, que hablaba que solo en el ejercicio de la bondad hallaréis la alegría de la vida. Y a este señor se le visitaba en la Vega de Paz, ¿no? Un sanatorio, una escuela laica, pionera, hace, bueno, pues ya unos cuantos años y muy poco reconocida hoy en día, ¿no? Esto está pasando en Murcia. Esto está pasando en Murcia, llegan miles de jóvenes que no llegan a otros espacios a entender el modelo, a entender qué estáis haciendo bien, a inspirarse, ¿no? con esos líderes que están trabajando en otra dirección y me encantaría que nos compartas un poco de esos valores, ese ADN que te ha hecho quedarte, ¿no? Sí, genial. Sí, creo que principalmente, insisto, bueno, que está en medio de la nada, digo, de forma conceptual, porque es un lugar que alrededor, la ciudad más cercana, bueno, es Caravaca la Cruz, que está a 40 minutos, y Murcia está a 1 hora y 20 más o menos. Pero entonces es algo muy poderoso para mí en la
capacidad de juntar gente que hace cosas. Y de hecho la Junquera creo que pasa un poco eso, de que es un lugar que es bastante inhóspito y agrícolamente no es el lugar más fértil de España, pero aún así es un lugar donde la gente viene y hace montones de cosas. Y hay un espacio muy grande para emprender, para crear, y así se hicieron esos decenas de proyectos. Y un poco, digamos, en números la parte de la finca, la parte agrícola pasó de tener un monocultivo que eran cereales, que estaba, bueno, una persona que trabajaba ahí hasta 1960, 1970, y después, bueno, se fueron cambiando un poco, pero básicamente cuando llegó Alfonso en el 2015, 2014, había, sí, una persona. Ahora voy a ver casi, no sé, 10 o 15 tipos de cultivos diferentes, con casi 25 personas trabajando en la parte de la finca. Después en la parte de la fundación somos más o menos 6 o 7 ahora. Y después hay una serie de proyectos de gente que también está alrededor. Entonces se empezó a armar como un núcleo de muchas cosas alrededor. Pero bueno, a partir también de que se deliberó a crear cosas y ahí que hubo gente que decidió que esto se puede impulsar y hacer cosas desde ahí. Y apostando a que sea eso como un centro agrícola para demostrar que se pueden hacer cosas diferentes, sin dejar de lado, creo que al principio hablaban de la parte de divertirse, ¿no? De divertirse, ¿no? Porque también nos divertimos un montón y también como que rediseñamos un poco la forma en que trabajamos y ayer charlábamos mientras veníamos en el coche de la cuestión del trabajo. Bueno, hay días que trabajamos muchísimo, hay días que a las 3 no hay nada que hacer y se termina el día. Entonces creo que esa parte también está buena, es interesante. Y después respecto a quienes vienen, bueno, tenemos unos programas con estudiantes de institutos que vienen en general durante un día a hacer como pequeñas investigaciones o formaciones más vinculadas a salud del suelo y cuestiones de biodiversidad, cuestiones más agrícolas. Y después tenemos un programa que va 2 veces por año, en primavera y en otoño, que son estudiantes mayormente de máster, que vienen a hacer investigaciones más científicas, pero también algunas sociales. Que se quedan 4 meses. Durante ese tiempo investigan pues, cuestiones de suelo, biodiversidad, fertilidad o cuestiones sociales. Este año tuvimos, por ejemplo, a 2 chicas que vinieron a hacer investigación sobre cuestiones culturales, artísticas vinculadas a pastores. Y de hecho también hicieron un pequeño videíto que está ahí en YouTube, que está muy bueno. Entonces también como que recompusieron las historias de los pastores, qué es lo que pasaba, como el tipo de trabajo, y lo vincularon con el arte, con cuestiones locales. Entonces ese tipo de cosas también se posibilitan, y creo que algo que también que se da interesante, que en la Junquera hay, bueno, muchos españoles, pero también hay muchos que venimos de afuera. Por si no se dieron cuenta, yo no soy español. Nada, hay mucha gente del norte de Europa y después también hay algunos latinoamericanos. Entonces, también esa mirada de afuera creo que da como eso, la posibilidad de repensar cosas. Sí, y bueno, y después mucha gente que viene en otro formato, gente que tenemos a veces, no sé, del ayuntamiento, o gente que viene de traje y corbata porque viene de alguna corporación, qué sé yo, que vino a ver más o menos cómo funciona esto de la regeneración y se encuentran que tienen eso, de repente traje en un lugar en el cual no coincide mucho, y también es interesante ese tipo de interacciones, la verdad. Y la parte, bueno, de poner el foco en lo socioambiental, ¿no? No solamente lo ambiental, sino lo humano, lo social, ¿no? Que yo creo que en eso estamos ahora, ¿no? Yo recuerdo que hace una década se montaba la caña social, que disfrutaremos esta tarde, y luego estaba por ahí un evento que se llamaba Green Drinks, ¿no? Y era como que parecía que no tenía nada que ver, ¿no? Lo social y lo ambiental eran compartimentos estancos. Hoy en día yo creo que en lo local es donde realmente, y en lo rural en concreto, bueno, pues se puede mucho vivir esto, ¿no? Esta unión de los conceptos. El documental de Bodega Cambalache estará en las mejores salas del Pasco Living próximamente, pero ya avisará la Premiere en Madrid, ¿no? Pero Alberto de repente se coge la bici y se pone a unir proyectos pequeños, locales, y a ponerles voz, ¿no? Cuéntanos un poco de esa aventura del tour. Vale, pues, o sea, realmente lo que está hablando del año pasado, yo estaba en un momento también vital en el que necesitaba, digamos, desconectar para volver a conectar, y entonces, apremiado mucho por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? en los últimos años, decidí hacer un viaje con bicicleta, porque considero que la bicicleta es una manera ideal de conocer la tierra, de conocer los territorios, y casi que los campos son ellos los que te miran a ti pasando con la bicicleta, y luego los pueblos también, ¿no? Los que te
son los que te miran a ti. Entonces, decidí hacer un mapeo de proyectos de innovación social y de transformación que estuvieran pasando en lo local, en los territorios, y bueno, salí de mi casa desde Madrid y llegué hasta París, dos grandes urbes europeas que digamos están a la vanguardia del crecimiento y de capitales, ¿no? que están en pura transformación. Pero más que esas capitales, lo que me interesaba era saber qué estaba pasando entre medias, ¿no? En todo ese largo camino que duró 25 días, y en el camino encontré muchas cosas, ¿no? Pues estuve visitando proyectos realmente que están cambiando la manera que tenemos de entender el territorio y las transformaciones. Y en esto me querría centrar, es decir, hay una serie de proyectos que tienen un diseño regenerativo en el que realmente ni siquiera son conscientes que lo tienen, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Que se basa en el concepto de anidación. Es decir, donde un proyecto anida dentro de otro ecosistema que es más grande que el propio proyecto, y ese ecosistema anida en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta ponerte el proyecto de Óscar de ejemplo, ¿no? El concepto de Pasco Living, ¿no? Pasco Living está anidado en un valle que tiene una identidad muy fuerte además, ¿no? Bueno, pues Óscar ha estado años trabajando, incluso tú no lo sabías, pero tú estabas trabajando para terminar haciendo el Pasco Living y lo has hecho sirviendo al valle. El valle es mucho mejor valle, es más rico, es más transformativo, está más preparado que si no estuviera Pasco Living ahora mismo. Esa es la aspiración a 20 años todavía. Y además con humildad. Pero la realidad es que el valle no está por sí solo, el valle está dentro de un bioterritorio, ¿no? Que podemos llamar Cantabria, es más grande, no está determinado por lo administrativo, pero también cumple una función el valle, porque el valle tiene una serie de recursos como la producción de quesos que sirven para afuera. Entonces, este concepto de anidación es muy importante para entender desde la lógica del diseño, el diseño de los propios modelos de negocio y de las propias lógicas que hay detrás del impulso de proyectos, ¿no? Cuando nosotros, mi hermano y yo, hicimos el proyecto del vino, estuvimos, y por eso hemos tardado varios años, ¿no? Porque estábamos muy preocupados por ese concepto de anidación, ¿no? Es decir, saber dónde nos estamos metiendo y servir a un ecosistema que es más grande que tú. Al final, si tú entras con esa lógica, es muy difícil que generes un impacto negativo. Entonces, lo que me di cuenta es que este tipo de diseños están cada vez floreciendo más en diferentes partes de Europa, ¿no? Europa está en transformación, hemos tenido un impulso, estamos a la vanguardia mundial de la transición verde. Hay muchísimos retos por delante, por supuesto, pero estamos a la vanguardia y de hecho estamos abriendo mucho camino y enfrentándonos a muchos dilemas y contradicciones de por medio. No lo haríamos si no estuviéramos ahí. Y lo que vemos es que hay modelos que cuando tienen ese diseño regenerativo, automáticamente el siguiente paso para entender el modelo es la comunidad. Puede ser una comunidad entendida desde el conjunto de actores de un territorio para dinamizarlo, o pueden ser personas interesadas, pero es esa lógica comunitaria que se vincula a la esencia de donde se está, del territorio. Si tú dinamizas a todos esos actores vinculados a la esencia del territorio y tienes esa lógica de anidación, de servir a un ecosistema que es más grande que tú, es prácticamente imposible que la puedas liar, básicamente. Y pongo dos ejemplos muy rápidos y ya termino. La Matière. La Matière está en La Rochelle, es un centro, es una asociación, de hecho, en la que ellos lo que hacen es ir a hablar con toda la industria que hay en la costa francesa para, de alguna manera, comprarles todos los residuos. Esos residuos los separan, los tangibilizan y los venden a personas que están reformando su casa o que están haciendo cualquier instalación. La gente ya no va al Leroy Merlin, va a la Matière y además
toda La Rochelle está orgullosa de la Matière, de por haber hecho eso. El siguiente ejemplo, Bilop. Bilop es una cooperativa, que es una figura que no tenemos en España y deberíamos, que es la Sociedad Cooperativa de Interés Colectivo. Es una cooperativa de segundo grado que permite, poniendo en el centro un reto, Bilop puso en el centro el reto de las bicis y la circularidad, el hecho de que todas las entidades, el ayuntamiento, el gobierno regional, las tiendas de bicicletas, las comunidades de vecinos con los bicicleteros llenos a reventar de bicicletas abandonadas, todos formaran esta cooperativa para circularizar las bicis. Hoy en día dan empleo a 14 personas y no solo eso, sino que tienen un proyecto muy chulo en el que son la primera organización que está mapeando todas las piezas de bicicletas para poder hacerlas interoperables, qué es lo que vale en una bicicleta y qué no vale, ¿no? Porque hay muchas bicicletas de muchas partes del mundo y todo esto lo están haciendo en código abierto y lo están haciendo para el mundo, ¿no? Para esa circularidad, ¿no? Entonces, son solo 2 ejemplos, pero es que hay cientos. Entonces, cuando yo veo en las noticias todo lo que está pasando, realmente digo, pero esperad, o sea, bajar a lo local. En lo local están pasando cientos de miles de cosas así que están transformando los lugares en los que vivimos, ¿no? Y con ese mensaje es con el que yo me quedo. Y con esa pregunta que ojalá consigamos responder durante estos 3 días, ¿no? ¿Cómo aceleramos eso? Bueno, y el poder de lo local, que son muchos poderes, ¿no? Y yo quería hablar de otro poder, y es este ejercicio de la bondad y de la generosidad, ¿no? Como el cuidar y el sembrar la tierra, ¿no? Y ver esa abundancia de florecer, de recoger el fruto, de ese ritmo que es más pausado en muchas ocasiones, de ese estilo de vida muy singular. ¿Cómo te afecta el vivir en ese ecosistema, en ese territorio, ya cerca de 2 años, ¿no? Sí, a veces de recoger cosas y también por años de mucha sequía y no recoger nada. Bueno, particularmente igual, como tenemos un poco dividida la parte, bueno, bastante dividida la parte de la finca y la parte de formación, yo no estoy tanto en el día a día de la finca en sí, pero bueno, al estar también en un espacio natural, uno vive esos tiempos más de cosecha o de siembra o tiempos intermedios bastante más latente. Pero quería también comentar algo que me quedó de antes, cuando hablabas del evento este que hacían separando el impacto ambiental, el impacto social. Bueno, nosotros trabajamos bajo un marco de 4 retornos, que es ambiental, social, económico e inspiracional. Y el cuarto a mí me gusta mucho porque hay una cuestión que es intangible, poco difícil de medir, que es la parte de inspiración. Y hasta un poco vaga, pero bueno, cuando uno empieza a visualizar, te das cuenta que hay un gran componente en la inspiración que uno toma de otra gente, de otros proyectos para hacer cosas, y bueno, ojalá también en lo que uno pueda generar, y en casos como el nuestro, creo que es algo que también uno logra visibilizar a veces, que siembra cosas de forma a veces simbólica, que ves que otro termina cosechando, como puede ser en actividades que hacemos, y tal vez alguien te comenta después de un tiempo que empezó algo o que pudo hacer un cambio, no sé, en su finca o en su formación o en su carrera profesional, los que vinieron estudiantes de máster o de universidades. Y así que bueno, como ese marco, digamos, de impacto a mí me gusta mucho. Y después, respecto a tu pregunta inicial, ya no me acuerdo qué dijiste. No, bueno, pues en el mundo en el que estamos, ¿no? De soledad no deseada, de salud emocional, que es un temazo, ¿no? El año pasado estuvo por aquí Juanpi con Aquí estoy. Por cierto, caso de éxito, en un año el proyecto va a recibir una gran inversión y va a escalar. Próximamente lo sabréis. Entonces, bueno, en ese momento, ¿no? De crisis de valores, de soledad, de salud emocional, como en lo local, ¿no? Tanto el tejido, ¿no? El capital social, las comunidades, y el ambiental, ¿no? Desde la conexión directa con la naturaleza, te afecta a ti en el poco tiempo que llevas o en el mucho, ¿no? Sí, y como es vehículo también de transformar hábitos de vida y regenerar. Sí. Sí, también, bueno, yo crecí en el campo en Argentina hasta los 8 años, después ya viví en Buenos Aires y después viví en otros lados y después tuve último tiempo ahí en Murcia. Es verdad que también hacemos mucho trabajo de ordenador, entonces a veces uno está como muy metido en proyectos europeos y aplicaciones y cosas de financiamiento y todo.
Y después está Alfonso, que es el dueño de la finca, que tiene 35 años, que es el que menos ordenador hace, el que más le gusta estar dando vueltas y haciendo cosas, y es quien viene y te saca un poco de forma, como te propone planes que son casi imposibles decir que no. Te dice como, bueno, vamos a caballo a la montaña a ver si, qué sé yo, tal ternero sigue estando, y dices, bueno, estoy llenando cosas europeas, o de repente me puedo ir a hacer una visita a la medio de la montaña, entonces uno siempre dice que sí. Ahora ya entiendes lo del bañador, ¿no? ¿Qué? Exacto, sí. Bueno, y también como que el hecho de estar en un lugar natural, uno toma perspectiva de que realmente no todo es tan importante. O sea, la mayoría de las cosas somos tan importantes. Nada es muy importante, nada es muy importante. Entonces capaz que uno cree que se está liando mucho con temas eso no sé, burocráticos o con documentos, o que todo es muy urgente, y salís un poco y decís, no, es muy importante esto, la verdad. Y creo que tener tiempos muchos más laxos en espacios naturales es mucho más fácil, la verdad. Y esa perspectiva constante entre estar metido en una oficina, en el campo, que ves un poco la naturaleza, haciendo cosas en el ordenador, y después salir afuera y darte cuenta que tuviste 3 horas dando vueltas en medio de la montaña y no pasó nada, o sea, nadie se murió, ni nada fue tan urgente, ni tampoco es que te llamaron tantos, y bueno, es una buena forma también de tener esa perspectiva. Entonces creo que hay montones de espacios, bueno, el espacio tuyo sin duda, que son espacios que también te permiten como esa doble conexión entre hacer cosas más vinculadas a lo que uno haga laboralmente, como también tener la perspectiva de levantar un poco la cabeza y darte cuenta que podrás irte al río que está al lado de tu casa un rato, y que lo más probable es que el mundo no se venga abajo, y si se viene abajo, bueno, ya tal vez uno es una persona muy importante. No es mi caso. Muchas gracias. Yo quería dejar unos minutos para que esto sea un diálogo, ¿no? Y que podáis lanzarles preguntas antes de que Ana venga con el... Si tenéis por ahí el micro. Bueno, pues otra vez yo, Javier, vengo de Álava, de Vitoria. Sí, Javier, tú no estabas jubilado, tío. Es que no hay quien te saque de aquí, de la economía de impacto. Soy un jubilado de impacto. Muy bien, sí, es que no del impacto. Bueno, precisamente lo que has dicho tú, Alberto, nos has puesto varios ejemplos de proyectos regenerativos, bueno, el proyecto de la Junquera también, como regenerativo, y hacías una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto vaya más? Yo sé que es difícil y, bueno, tenemos una prueba muy reciente, la pandemia, aquello que nos iba a cambiar a todos, ¿no? Y creo que ha cambiado poquito. Pero bueno, si han cambiado 2 personas en el mundo, eso más. Pero yo creo que hay que ser claro y hay que decir las cosas como son. Hay una cosa, es el Día del Sobredimensionamiento, el Overshoot Day, que yo creo que debería estar en las escuelas, debería aparecer en las escuelas. Me refiero a ese día en el que la Tierra se nos acaba, el planeta se nos acaba. Si miramos a nuestro alrededor, si hay alguien aquí en la sala que me pueda decir algo que no salga del planeta, algo de lo que vemos, que tenemos, que no salga del planeta, se lo agradeceré. Se me caerá la moral al suelo, porque este planteamiento viene un poquito desde ahí, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que tenemos sale del planeta. Y el planeta tiene una duración. Luego, por suerte, se regenera. El propio planeta se regenera. Pero ¿qué ocurre? Que llega un día en el año que nos hemos comido el planeta. Estamos viviendo de prestado. En términos generales, se calcula, hay una página web y una organización muy seria que habla de este tema y que realiza los cálculos, que es el Overshoot Day. A nivel mundial, el 1 de agosto nos hemos comido un planeta. A nivel España, el 22 de mayo. Estoy hablando de datos del año pasado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Qatar, el 6 de febrero del año pasado se comieron un planeta. Es decir, si todos consumiéramos como Qatar, el 6 de febrero nos habríamos consumido un planeta. Por lo tanto, tenemos que ayudar al planeta a regenerarse.
Y creo que de ahí viene quizás la motivación hacia la reflexión, y esa reflexión sea algo hay que hacer, porque las generaciones que vienen, estamos hablando de que les hemos dejado mal la vivienda, etcétera, muchas cosas, y es verdad, pero esto es bastante más serio. Entonces yo creo que ese planteamiento, creo que hay que ser claros. No sé, supongo que estaréis de acuerdo conmigo por lo que os he oído, pero creo que va por ahí. Va por, no digo asustar, sino ser muy claros. Porque todos estos proyectos, quien lo ve desde la ignorancia de todo esto, creo que los ve como proyectos de soñadores. ¿Cuántas veces a esa gente de esos proyectos, a ti, Jero, cuántas veces te han dicho esto es una locura, o bueno, estás en las nubes, pájaros y flores? No sé, yo desde que empecé en esto hace ya más de 12 años, he recibido ese comentario muchas veces. Entonces, creo creo que es por ahí por donde hay que ir. Perdón por la extensión. Nada, les va a tener ahora para el café, pero aprovechemos si alguien quiere lanzar, porque yo he cortado un poquito antes para que los disfrutéis aquí. Les vais a tener estos días en la caña social, en estos momentos. Si alguien quiere lanzar alguna pregunta, veo muchas caras conocidas, muy tímidas. Alcaldesa de Prellezo. A mí me encanta que Rafa Cobo está también de vuelta a Cantabria, estoy muy feliz. El Impact Hub está sembrando buenas semillas en la región, la red de impacto cada vez crece, la Copa de Impacto llega a Cantabria, Raúl ya es un clásico aquí, Didier este año igual me mantiene en su agenda de contactos para Navidad, Amica sigue súper activa, Paquita por aquí. Esto yo creo que es un clásico. Este es el primer año que creo que estamos casi parejos, alumnos y panelistas, lo cual es un orgullo, ¿no? Ana lleva remando ahí año tras año, nos vamos a bañar más seguramente. ¿Cómo cerramos? ¿Qué queréis que os pregunte que no hayamos preguntado, que no hayáis compartido? A mí, bueno, yo tenía una reflexión desde lo que estaba planteando Javier. O sea, yo creo que la dinámica de progreso de los últimos 300 años, que ha sido realmente en términos de CO2 donde parte el problema, que es absolutamente exponencial, ¿no? Ha sido una dinámica que ha integrado el avance tecnológico con tecnológico y científico, además, con el mover para adelante los límites, no solamente planetarios, sino también de otros carices, posponiendo las cosas. Es decir, que no conseguimos producir suficiente, máquina de vapor. Que la máquina de vapor no consigue... inventamos el siguiente motor, ¿no? O sea, siempre hemos tenido... De hecho, tenemos una dinámica en la que el discurso es que la tecnología nos va a permitir solventar casi todos los problemas que tenemos. Esto, en cierta manera, yo pienso que no va desencaminado desde la lógica de la que la tecnología y la ciencia nos han permitido muchas cosas, ¿no? Pero ahora el límite es el planeta. Ya hemos llegado, ¿no? O sea, ya hemos llegado. Incluso hay gente que tiene mucho dinero y está muy iluminada que dice, pues esto ya nos lo hemos cargado y vamos a irnos a Marte, ¿no? Y ahí están poniendo el dinero, ¿no? Sin embargo, también hay mucha gente que piensa, espérate, antes de irte a Marte, aquí tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Y vamos a poner la ciencia y la tecnología al servicio de las transformaciones para conseguir un planeta habitable, ¿no? La teoría del donut, bueno, está súper versado ya. El tema está en que detrás de todo eso tiene que haber también un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad es el cambio que cuesta más. Entonces, cuando yo te escuchaba, Javier, yo creo que también en Europa tenemos esa raíz fuerte, la tenemos todos y todas, de las religiones monoteístas, ¿no? Que todas están basadas en un futuro en el que va a bajar Dios con una espada y en un caballo blanco, y entonces va, digamos, a solucionar las cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando, fíjate, siempre en términos de revolución.
revolución a mejor. Pero a mí me gustaría cambiar la mirada y irme en términos de evolución, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Porque las revoluciones tienen una acción muy fuerte, luego una reacción fuerte también, y normalmente se quedan donde empezamos, ¿no? Se han movido cosas de mentalidad, pero se quedan donde empezamos. La evolución actual está siendo, en mi opinión, muy rápida. Está siendo muy rápida, lo estamos viendo tecnológicamente, muchas de la incertidumbre y del miedo social hacia el futuro y las cosas tienen que ver porque está yendo todo muy rápido, porque la gente no es capaz de asimilar todo lo que está pasando en tantos frentes a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que nos ayuda mucho mirar las cosas en términos de evolución. Y en términos de evolución, yo creo que la lógica es poner las herramientas que tengamos a nuestra disposición, las tecnológicas y las científicas, pero acompañarlas con una gran, inmensa dosis de cambio de mentalidad, de herramientas mentales. Y precisamente este tipo de encuentros son los que fomentan esto, ¿no? Y por eso estamos tan agradecidos de que pueda ser posible. Y luego me encanta que hayas nombrado a Rafa, porque Rafa, mi compañero, esta tarde, él a las 4 tiene la mesa de territorios y cambio sistémico, que es una de las cosas que yo siempre voy a preguntarle. Rafa, ¿cómo podemos conectar, ¿no?, todo lo que está pasando arriba con esta revolución de lo local, este poder de lo local, ¿no? Y esperemos también tener respuestas ahí, Rafa. Y podemos cerrar, Jero, con la pata de inspiración, que me encanta esa métrica, que igual no hay que medir todo, sí, ¿verdad? Como la esperanza, la inspiración será necesario. Ahí no coinciden quienes nos donan plata. Los que nos dan plata dicen que tenemos que medir mucho más. Así que también en eso estamos midiendo mucho más cosas, pero la parte de inspiración la dejamos abierta. Genial, genial. ¿Cómo cerramos? ¿Qué personas te han inspirado ahí en este viaje, que han pasado por ahí? ¿Cómo te empapas? ¿Tienes algunos rituales? Yo, por ejemplo, voy al bar, ¿no? Diego sí no está hoy de Nesi, pero están rescatando y salvando bares como empresas sociales en los pueblos. Otro año vendrá, pero no sé si tienes alguna idea en esa línea. No, también quería comentar un poco lo que decía Javier, ¿no? Sí. Que, bueno, muchas cosas. Pero un poco también es un poco vacío, ¿no? De hecho, hoy en día hablar de pasión, porque es una palabra un poco, no sé, trillada y usada demasiado, pero en estas cuestiones también que tienen un impacto, o que uno hace cosas que uno por lo menos está convencido de que están buenas y hacen bien, también hay un componente grande de hacer cosas que realmente te gusten, ¿no? Porque hacer cosas que uno dice, bueno, tiene un gran impacto, pero me aburre todos los días de mi vida, no coincide mucho. Entonces creo que por lo menos el modelo que yo encontré, que a mí me gusta mucho en la agricultura regenerativa, que después bueno se amplificó a montones de otras cosas, es de que es un modelo agrícola que también permite innovar muchísimo. O sea, yo en el campo que crecí en Argentina es un campo grande y es muy lineal, ¿no? Es como soja, trigo, maíz, después de ciclos del año, agroquímicos, se cosecha, se siembra y un poco termina ahí. Y es un poco el modelo agrícola convencional, puede ser acá, no sé, en almendros o en cítricos o en lo que sea. En cambio, la agricultura regenerativa se plantea mucho esa capacidad de innovar, y gran parte de quienes venimos también a participar ahora de este ecosistema somos gente que no tenemos una formación previa en agricultura y no tenemos montones de preceptos de qué es lo que se puede hacer y qué no, y eso por lo menos a mí es lo que más me gusta y más me inspira de este pequeño nicho de agricultura regenerativa, que es que hay una gran capacidad para hacer cosas. Y así de hecho, digamos, empezó la Junquera, con un montón de gente que decía cosas que no se podían hacer y se empezaron a hacer, y muchas no funcionaron, porque digamos, gran parte que no funcionaron, obviamente uno siempre ve las cosas que funcionan y las que parecen lindas, etcétera, gran parte no funcionaron, pero bueno, hay muchas cosas que sí, y esa es la parte que creo que sí, que a veces permite, como se llama, este sistema regenerativo, que es probar cosas nuevas y también traer ideas e innovar. Y no es una cuestión, digamos, de volver a lo anterior de una forma nostálgica y un poco como también anacrónica, sino más bien de volver a lo anterior con lo que funciona y también traer cosas nuevas que pueden ser incluir, digamos, tecnología, cosas que están buenísimas. Pues muchas gracias. Hasta aquí este panel. Ana, cumplimos. Vamos a incluir.